Bien, y lo que decíamos, vamos a establecer una comunicación con María Piqué, que es fiscal de la Procuración General de la Nación. Además, es docente de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires y es un lugar donde la Fiscalía permanentemente llegan casos que tienen que ver con la violencia de género, tienen que ver con los femicidios, y es por eso que le vamos a consultar sobre el acceso a la justicia que tienen las mujeres y decíamos también los colectivos, por ejemplo, LGTB. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Gracias a vos por el llamado. Bueno, un poco para graficar, porque tenemos discursos durante toda la semana, estuvimos cubriendo toda esta cuestión de la marcha que se hace hoy en todo el país, con números que se refieren específicamente a Santa Fe, pero hay un problema que yo le decía al comienzo. La justicia supone que cuando llegan dos personas con un conflicto están en igualdad de condiciones, pero no siempre es así, ¿no? No siempre es así, porque hay personas que integran ciertos grupos que tienen especiales dificultades para acceder a la justicia, por un montón de razones. Y bueno, las mujeres víctimas de violencia, ese colectivo es uno de los grupos que tiene especiales dificultades. Podemos agregar el colectivo LGBTI, y bueno, podemos la infancia, las personas con discapacidad, hay distintos grupos, Ujú. pero en particular las mujeres víctimas de violencia. Está estudiado que hay un montón de factores que hacen que el acceso a la justicia sea más difícil, mantenerse en el proceso también, no ser revictimizada también. Por eso, bueno, desde el Estado se están haciendo cosas para allanar ese acceso a la justicia y que las mujeres que sufren violencia basada en el género puedan acceder en un pie de igualdad respecto a las personas que no integran ese grupo. ¿Qué ocurre, María, con el tema de los jueces que por ahí están formados con algunos estereotipos que llegan, cuando alguien llega a un tribunal, bueno, ya tienen un preconcepto sobre algunas cuestiones? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se está manejando hoy en la justicia? Bueno, ya si llega a la etapa de un juez, es un montón. A veces los estereotipos están en las instancias previas, ¿no? En la policía, en la fiscalía. Entonces, por supuesto, hay que reconocer que cambiaron muchas cosas, sobre todo en los últimos 15 años, 10 años. La situación hoy no es la misma que hace 10, 15 años, ¿no? Pero bueno, los estereotipos nos afectan a todos y a todas. Hay distintas formas de pensar de manera estereotipada. Los jueces y juezas se pueden ver atravesados o atravesadas por estereotipos, pero también los órganos de persecución penal, que muchas veces son la puerta de acceso a la justicia, ¿no? Para que un juez o jueza intervenga en un caso, primero tiene que haber una fiscalía que impulse o la policía que intervenga en el hecho y que le avise, por ejemplo, a la fiscalía, Ujú. sobre todo en sistemas como Santa Fe, que tiene un sistema en la provincia, que tiene un sistema acusatorio. Y entonces los estereotipos atraviesan a todos. Por supuesto que cuando atraviesan a los jueces y a las juezas, bueno, esto se puede ver en sentencias que usen un razonamiento estereotipado, por ejemplo, para absolver en un caso de violencia doméstica, pero también, bueno, para condenar a alguna mujer, pese a que la mujer invoca que ese conflicto que tiene con la ley penal es por una victimización previa, porque se estuvo defendiendo del tirano del hogar, por Ujú. ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, hay que identificar esos estereotipos, ver cómo aparecen, cómo operan. Los órganos de persecución penal pueden operar a través de la inacción frente a una denuncia. Y en el Poder Judicial pueden operar a través de de una sentencia absolutoria, por ejemplo. Lo importante es primero estudiar los estereotipos, saber cómo operan, qué tipos de estereotipos, valga la redundancia, Ujú. suelen atravesar los razonamientos en el marco de un proceso penal y sobre todo identificar el carácter discriminatorio, ¿no? De estos estereotipos. Bueno, y esto se puede generar a través de un montón de maneras y que mal, en las distintas jurisdicciones de nuestro país, bueno, se va avanzando,
No quiere decir que esté todo resuelto para nada, pero estamos mejor, por supuesto, que hace 15 años. Se ha caído. Bueno, Ahí está. María, vos sos especialista en Derecho Penal, sos docente en la UBA. Siempre se dice que la agencia jurídica trata de limitar un poco el poder punitivo. ¿No alcanza esto ante las situaciones de mujeres? Nosotros tenemos muchas aquí en Rosario, por ejemplo, con el tema balaceras, donde hay muchas mujeres involucradas o que las involucran, ¿no?, en bandas. ¿No es suficiente ese límite que impone la agencia jurídica ante el poder punitivo? Sí, lo que pasa, bueno, ahí estamos siempre como en esta tensión, ¿no? Por un lado, el derecho penal es la administración de violencia, no sirve para prevenir directamente, o sea, puede tener algún efecto, pero siempre llega tarde, o sea, lo que se pretende es que estas cosas no ocurran. Siempre tenemos ese conflicto y en lo que es el derecho penal liberal que inspira nuestra Constitución Nacional y, por supuesto, el interés del Estado de perseguir delitos y de investigar la verdad de lo que ocurre, bueno, sobre todo en una balacera, donde hay alguien que pierde la vida. Y entonces, el problema con la violencia de género es que veníamos de un contexto donde el Estado era totalmente inactivo, ¿no? Entonces se empezó a pedir debida diligencia reforzada en la investigación y en la sanción. Eso no quiere decir que vaya a resolver los problemas de la violencia de género y tenemos que estar abiertas también a otras opciones que no sean simplemente la aplicación de una pena, porque más la aplicación de una pena no va a resolver un montón de problemas. Pero bueno, por supuesto, una cosa es un femicidio y otra puede ser un hostigamiento. Entonces tenemos que empezar a graduar el tipo de conflicto y buscar, bueno, respuestas diferenciadas. No todo es lo mismo, no toda la violencia de género es lo mismo. Y no todo, siempre la pena va a ser la mejor respuesta para una determinada expresión de violencia de género. Sí, si no también estamos haciendo un estereotipo de eso, que hablábamos recién. Tal cual. María, una última, porque durante todas las marchas que hemos cubierto durante estos últimos años siempre se habla de lo mismo, de que, claro, vos lo decías, no se puede anticipar la justicia, siempre llega detrás de lo que ya ocurrió. Pero digo, ¿cuál sería el rol del Estado? ¿Cuál sería la mayor demanda, teniendo en cuenta que muchas mujeres hacen muchísimas denuncias, hasta que llega esto que indefectiblemente termina en un femicidio y que no se puede evitar, la justicia no lo puede evitar, pero se podrían desde el Estado hacer algunas cuestiones o prestar más atención o llegar antes? ¿Qué es lo que se necesita para agilizar un poco el sistema? Bueno, lo que se necesita es que los órganos de persecución penal, sobre todo si estamos ante una denuncia penal, den una respuesta efectiva y rápida, que no significa necesariamente la imposición de una pena, y hay que valorar. Digamos, es más fácil decir, bueno, que mandamos todo a juicio y castigamos a todos, porque los fiscales no tenemos una bola de cristal. Y vos decías, bueno, esto termina en un femicidio. No siempre. Y de hecho, estadísticamente, son pocos los casos que terminan. O sea, son un montón de casos de femicidio, pero comparada con las miles y miles de denuncias por violencia de género en todo el país, día a día, digamos, es un porcentaje chico de todas esas denuncias las que van a terminar en un femicidio. No significa que en todos absolutamente los casos hay que imponer una pena de prisión por si termina en un femicidio. Claro. Tenemos que tener estudios interdisciplinarios y tener indicadores. Por supuesto, no vamos a hacer futurología, no se puede, pero hoy en día la ciencia avanzó un montón en ver identificadores de gravedad, ¿no? Y por supuesto una respuesta efectiva, inmediata, con debida diligencia reforzada, y un seguimiento de los casos, digamos, porque al principio no sabemos cuál caso puede terminar. Podemos saber, no es lo mismo si es una persona, el agresor que tiene un arma de fuego, ¿no? Bueno, si hay hechos previos o no, si fue un hecho aislado, digamos, hay algunas pautas. Y entonces, aunque demos una respuesta que no sea una imposición de una pena, igual hay que hacerle mucho seguimiento, porque las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro, ¿no? A veces pasa que se le impone una suspensión de juicio a prueba, no sé, que haga un tratamiento,
o que haga un curso y después en algunas jurisdicciones no se supervisa si efectivamente entonces, lo que se necesita es un tratamiento constante, una intervención constante, con mucho seguimiento y con mucha atención, y bueno, eso implica muchos recursos. No necesariamente la imposición de una pena va a evitar un femicidio. Bien. Sí, no basta con un patronato que por ahí vaya y firmen y nada más. Hay que hacer todo un No, trabajo interdisciplinario, ¿no? María, exacto. muchísimas gracias por volcar tu experiencia y una vez más, bueno, gracias por la atención. Gracias a vos. Hasta luego. María Piqué, que como decíamos es fiscal de la Procuraduría de la Nación, hablando sobre el tema que hoy nos atañe, 25 de noviembre, la eliminación de la violencia contra las mujeres es un tema importantísimo, sobre todo el tema del acceso a la justicia, la celeridad en la resolución de los casos, que no siempre, como decía María, debe terminar en una cuestión punitiva, sino que lo bueno es llegar y poder saldar esas diferencias que comenzaron y que terminan con una violencia o terminan, desgraciadamente, en algunos casos con femicidio.